El siguiente problema nos dice hallar los ángulos interiores del siguiente triángulo, ¿sí? Nos dan un triángulo y hallar los ángulos interiores. Este triángulo nos dice que es x, este 2x más 30, y el ángulo exterior de este triángulo es 135 de este lado, ¿sí? Coloquémosle A, B y C, ¿sí? El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, lo primero que hacemos es hallar este ángulo C, que es el más fácil, ¿no? Como el ángulo exterior es 135, ¿cuánto falta para 180? 45. 45. Ya tengo el ángulo C. Me falta el A y el B. La suma de todos los ángulos, de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180. Entonces lo planteamos. El ángulo A, ¿sí? Ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso nos tiene que dar 180 grados. ¿El ángulo A cuánto vale? X. El ángulo B, 2x más 30. Y el ángulo C, 45 grados. Entonces, muy fácil, lo igualamos a 180. Una x más 2x, 3x. 30 más 45, 75. Igual a 180 grados. ¿Listo? Acá. Despejamos x. ¿X a qué es igual? 180. Queda ya, porque está después del igual y va a quedar después del igual. 75 está sumando, pasa a restar. Sobre 3, lo que está multiplicando pasa a dividir con el mismo signo. 180 le quito 75, da 105. Sobre 3. Y eso nos da 3 por 3, 9, a 10, 1, 35. 35 grados vale x. X vale 35. Entonces la respuesta, el ángulo A. ¿Cuánto vale el ángulo A? Como es x y x me dio 35. Entonces el ángulo A vale 35 grados. Ángulo B. 2x más 30. 2 multiplicado por 35 da 70. 70 más 30, 100. 100 grados. Y el ángulo C, ya sabemos que aquí fue el suplemento, ¿no? Lo que faltaba para 180, si tenía aquí 135. 45. Esa sería la respuesta. Vamos a comprobarlo. Nos tiene que dar 180. 10, 4 y 4, 8, efectivamente, 180. Voy a borrar y voy a hacer otro, ¿sí? Vamos a hacer otro de triángulos. Un poquito más complicado, ¿sí? Donde se apliquen las propiedades de los triángulos. Listo. Vamos a hacer este. Con ángulos exteriores. Nos dicen que el ángulo A equivale a 4x. El ángulo B equivale, el ángulo exterior. El ángulo exterior, este es el ángulo B, ¿no? El interior. Y el exterior de ese ángulo es 9x. Esto va en grado, ¿no? La x va en grado, ¿no? Y este ángulo exterior, vamos a colocarle aquí, sí. El ángulo exterior aquí vale 7x grados. Hallar los ángulos interiores de este triángulo. ¿A cuánto equivale? Los tres ángulos interiores.
Entonces, aquí vamos a aplicar una propiedad que nos dice que un ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores, Un ejemplito aquí, para que entiendan esa propiedad. Suponiendo que aquí es 50, aquí 60 y aquí 70, ¿sí? Me da 180, ¿sí? El ángulo exterior de acá sería 120, el ángulo exterior de acá sería 130, lo que falte para 180, ¿no? Y el ángulo exterior de aquí sería 110. Entonces la propiedad nos dice lo siguiente, que todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos no adyacentes, ¿sí? O sea, quiere decir los otros dos ángulos, no el que está ahí con él, sino los otros dos, vean. 50 más 60, 110. Este ángulo exterior, 120, y si sumamos los otros dos ángulos interiores, nos da 120, 70 más 50. Y este es de 130, ¿sí? Sumamos los otros dos ángulos interiores. No el que está con él, sino los otros dos. 70 más 60, 130. Entonces, este es igual a la suma de estos dos. Este es igual a la suma de estos dos. Este que está acá es igual a la suma de este. Y este ángulo exterior a la suma de ese. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad. ¿Sí? Voy a borrar acá. ¿9x? ¿Qué significa? Que los dos ángulos exteriores tienen que sumar 9x. Los otros dos ángulos interiores, ¿sí? No el que está ahí adyacente con él, sino los otros dos ángulos interiores tienen que sumar 9x. Como este suma 4x, ¿cuánto falta para 9? 5x, ¿sí? Para que me dé 9 de allá. Y nos falta este, lo mismo. Este ángulo exterior, ¿cuánto vale? 7x. ¿Qué significa? Los otros dos ángulos interiores, no el que está con él, tienen que sumar 7x. Como este vale 4, ¿cuánto falta para 7? 3x. Ya tengo los tres ángulos interiores. Así sea con incógnita, pero los tengo. Entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me tiene que dar 180 grados. ¿Cuánto vale el ángulo A? 4x. El ángulo B, 3x. Más el ángulo C, 5x. Eso me tiene que dar 180 grados. Entonces, 4 más 3, 7. 7 más 5, 12x. Término semejante, ¿no? Todos tienen la x. Igual a 180. X es igual a 180. Y este que está multiplicando pasa a dividir. 180 sobre 12, 15. 15 por 12, 180. 15 grados. ¿Qué significa que x vale? 15 grados. X igual a 15 grados. Entonces, ahora sí, el ángulo A. 4 por 15, porque la x vale 15. 60. 60 grados. El ángulo B. 3x. 3 por 15. 45 grados. El ángulo C. 5x, 5 por 15, 75. Esta sería la respuesta de los tres ángulos interiores de ese triángulo. Sumamos y lo vamos a comprobar. 5 y 5, 10, llevo una. 7 y 4, 11 y 7, 18. Efectivamente nos da 180 grados. Gracias por el video. Si les gustó, un like, por favor.